La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos desde Instituto Madison y vamos a presentar una palabra que el Señor ha dado en este día. Todavía estamos en la guerra entre Ucrania y Rusia, entre David y Goliat. ¿Sí? Es una guerra muy simbólica, tiene mucho que decirnos acerca de los acontecimientos proféticos de la Biblia, pero el Señor está hablando mucho en estos días y hoy nos ha dado Jeremías capítulo 31 y 32. El capítulo 31 habla de Efraín. Estamos en el contexto de Efraín. Efraín, si leemos el libro de Oseas, vemos que representa a la iglesia Laodicea, a la iglesia adventista que ha caído en apostasía y que está andando con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia, está haciendo compromisos, está andando en doble aguas, no anda como un sacerdote solamente con Dios, no está decidido. Tiene ídolos también. Y sin embargo, acá en el 31:20, empezando desde 17, vamos mejor. Para Efraín hay una promesa que el Señor le da a pesar de la apostasía en la cual estaba Efraín. Y si queremos ver la magnitud de esta apostasía, podemos leer el libro de Oseas, que no tiene muchos capítulos, y veremos que él prácticamente es rechazado por el Señor, pero al final, en los últimos versículos, hay una promesa para los últimos, digamos, para un remanente pequeño de Efraín. Esa promesa la encontramos aquí en 31, donde dice: esperanza también hay para tu fin. Vemos que se le dice que a Efraín, para Efraín hay esperanza solamente en el fin. En el fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Se habla de los hijos de Efraín. Efraín, para comprender nosotros, representaría a la Odisea en su apostasía alfa, en la apostasía de los tiempos de Elena de White, cuando el pueblo, durante décadas y décadas, el profeta ha sido perseguido, ha luchado con ese liderazgo que estaba en contra de los consejos que Dios daba. Han venido destrucciones por fuego sobrenatural, digamos así, sobre instituciones que el profeta había dicho desde antemano que iban a ser destruidas si no se arrepentían. Han venido prácticamente, han sido dados las señales de que ese adventismo, esa generación en apostasía alfa iba a ser destruida. Sí, esos líderes malvados y ese pueblo, porque el pueblo caminaba en pos de esos líderes y no apoyaban la mano del afligido, del pobre, de los ministerios pobres que el Señor tenía. No apoyaban. Por eso Madison, que fundó Elena de White, tuvo un principio muy difícil. Aquel principio débil del cual habla la Biblia, que el Señor no menosprecia los principios débiles. Ese fue Madison. Y aquí dice: esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término.
Y dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí tuve arrepentimiento, y después que me conocí herí el muslo. Avergüénceme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Notamos aquí, ese es el adventismo en su mocedad, es decir, el adventismo del tiempo de Elena de White, que llegó en la apostasía alfa y en el estado laodicense, y Efraín de aquel entonces fue castigado. Pero el Señor le da la promesa antes del castigo y dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño delicioso, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Misericordia tendré de él. Apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Sí? Esta promesa es una promesa dada a la iglesia laodicea de aquel tiempo, la iglesia acerca de la cual las entrañas de Elena de White se conmovieron, pensando en cómo se destruirá esta iglesia, en lo que vendrá sobre este pueblo ya en un estado malísimo desde sus últimas décadas del profeta, una iglesia que estaba en un estado espiritual malísimo. Solamente un puñado de personas estaban con vida espiritual, los demás estaban en apostasía alfa. Sin embargo, el Señor habla que para los hijos de esa generación habrá esperanza de nuevo. Y esto lo ha hecho en aquel entonces como profecía en tiempos de Jeremías, cuando el Señor ha dado esas profecías, estas promesas. Pero vamos a ir a las páginas donde se abrió la Biblia, que es Jeremías 31 desde el versículo 28. Y dice aquí, y seré que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar. Noten que va a intervenir en la historia del adventismo un arrancar y un derribar. Y así que como tuve cuidado para arrancarlos y derribarlos, y trastornarlos y perderlos y afligirlos, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada uno morirá por su maldad. Nos preguntamos cuándo se cumplieron esas palabras en la historia del adventismo. Porque en la historia, desde entonces, desde hace miles de años, del tiempo de Jeremías, se cumplió con esa Jerusalén y con la conquista de Nabucodonosor. Ellos estaban en apostasía muy grave, el pueblo, y tenían a ese Sedequías, a ese último rey que se fue en el cautiverio. La Jerusalén fue arrasada, el templo fue destruido, fue dejada en una ruina casi igual que esa ruina del año 70, con la diferencia de que en el año 70 no se llevaron presos como en este tiempo. Nabucodonosor tuvo misericordia del pueblo y en 3 veces que cercó la ciudad se llevó presos. No mató a todo el pueblo. En el año 70, Elena de White dice que esa profecía es para el
castigo final que vendrá en las trompetas y en las plagas, el castigo del fin del mundo. Este castigo viene también para castigar, en primer lugar, una iglesia en apostasía, una iglesia que no cumplió su papel en este mundo, una iglesia que ha vivido en placeres y en buscando las cosas suyas en tiempo cuando tenía que advertir al mundo. Y vamos a leer en adelante, dice, en aquellos días, sino que cada cual morirá por su maldad. Esa muerte de la cual habla el versículo 30, en el adventismo, se ha cumplido en las guerras mundiales. Después de la generación esa, que estaba en apostasía, ha venido esa muerte. Cada uno morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas sagraces tendrán la dentera. Es decir, cada uno será castigado por su pecado. Pero antes de venir eso, como pasó en tiempo de Jeremías, antes de venir la destrucción y el castigo para Efraín, el Señor da promesa para después de que se termine ese castigo, para que sepan de antemano que habrá esperanza para las generaciones futuras. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de los días de aflicción, después de los días de destrucción. Dice el Señor, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Notemos que esas palabras con aquella generación no se ha cumplido. Después de ese cautiverio, es verdad que el Señor ha levantado a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, y a un pueblo, unos 50,000 personas voluntarios que amaban esas ruinas que había dejado Nabucodonosor, las ruinas de Jerusalén. Es verdad que reconstruyeron y que eso representa para nosotros hoy la reconstrucción del templo de los 144,000. Pero ellos finalmente, las futuras generaciones después de Zorobabel, han llegado poco a poco otra vez en apostasía y por cientos de años después ya han perdido el Espíritu Santo, han perdido la presencia del Señor, han estado en una apostasía por cientos de años, unos 400 años, en tinieblas totalmente. Hasta que el Señor cumplió estas palabras con los discípulos, con los apóstoles. Ellos han sido los que han llegado a conocer al Señor en verdad, y ellos han llevado a los gentiles el Evangelio porque ese Israel estaba muerto totalmente. Y como consecuencia vino la destrucción del año 70. Esa destrucción del año 70 de Jerusalén, Elena de White dice en el Conflicto de los Siglos capítulo 1 que representa en miniatura la destrucción del mundo entero por causa de la apostasía, por causa del rechazo a Dios. Y aquí nos encontramos
nosotros en medio de la última reedificación de Jerusalén, una reedificación en miniatura, así como edificó Zorobabel el templo, pero que será el templo más glorioso, porque estos que son edificados hoy tendrán la presencia de la lluvia tardía del Espíritu Santo en su plenitud y serán dirigidos directamente por el Señor Jesucristo desde el lugar santísimo. Para nosotros hoy hay una profecía dada acá en Jeremías. Nosotros no somos estos representados por Efraín. Nosotros somos reflejados acá en esta promesa que vienen días cuando haré nuevo pacto con la casa de Israel. El adventismo, después de las guerras, de las dos guerras mundiales que han venido como cumplimiento del versículo 30, después de esos días de guerra, el adventismo tenía que, como aquel brote, aquel renuevo que iba a crecer de nuevo, el adventismo tenía que renacer, digamos así, pero el enemigo lo ha atacado en gran manera, lo ha atacado de otra manera, lo ha atacado con una apostasía aún peor que la primera, la apostasía omega, la cual Elena de White ha visto en sus últimos días y ha temblado por este pueblo y ha dicho tiemblo por lo que será la apostasía omega, porque si la alfa fue tan arrasadora que arrasó una tercera parte del adventismo, ¿qué será la apostasía omega? Pues la apostasía omega, que intervino por haber hecho mixtura, por haberse mezclado, por haber hecho compromisos con los evangélicos y con los católicos, esta iglesia, la apostasía omega dejó el adventismo muerto, totalmente muerto. El adventismo, en este momento, tanto reformista como los adventistas como organización, son un pueblo muerto espiritualmente. Pero aún en este tiempo, encontramos aquí en Jeremías 32 que el Señor tenía, digamos así, unas promesas acerca de una generación futura, de un pueblo, aunque pequeño, pero un pueblo que iba a nacer, a salir de nuevo a la vida, digamos así. Iban a ser sacados de la apostasía, aún de la apostasía omega, por la obra que el Señor está haciendo como la obra de Zorobabel. En el capítulo 32 encontramos que el Señor, en los últimos momentos de esa ciudad de Jerusalén, en aquel entonces, cuando Sedequías era rey de Judá y cuando Nabucodonosor estaba a las puertas, cercando y asediando esa ciudad, el profeta de Dios estaba dentro y el profeta estaba encerrado, y al profeta le habla el Señor diciéndole: ten cuidado que vendrá a ti tal persona, ¿sí?, un familiar suyo, y que te dirá: compra mi heredad. Si pensamos un poco en la situación totalmente desesperada de Jerusalén y de Israel en general, de aquellos días, lo que pasa aquí, lo que le dice el Señor, es una locura.
Sí, es una necedad. Nadie compraría tierras en una tierra que iba a ser conquistada, destruida, arrasada. La tierra de Israel fue dejada en manos de esos pueblos bárbaros, digamos así, esos pueblos de gentiles. ¿Quién iba a vivir ahí en esas condiciones y con todo destruido? Pero en estas condiciones de asedio y de inminente destrucción, el Señor le habla estas palabras que le dejan impactado a Jeremías. Le dice: ten cuidado que vendrá ese Hanameel y te dirá: compra ahora mi heredad. Y exactamente así pasó. ¿Sí? Vino y le dijo: compra ahora mi heredad, que está en tierra de Benjamín. Noten que Benjamín eran unos de las tribus más guerreras, más mejor entrenadas para las guerras. Tenemos historias en la Biblia, y aún estos querían vender sus tierras. No veían ninguna esperanza, no tenían, como el Señor había dicho en otras partes de la Biblia, que aún los más valientes temblarán y tendrán dolor como dolor de parto cuando vendrá el castigo que el Señor traerá. Cuando el Señor trajo a Nabucodonosor sobre Israel, aún los más valientes tenían que temblar. Eso había dejado escrito el Señor, refiriéndose al ataque y a la conquista de Babilonia en la tierra de Israel. Los más valientes tenían que temblar y tenían que huir. Exactamente eso pasa ahí. Los de Benjamín huyen. Los de Benjamín venden sus tierras. Y le dice: compra ahora mi heredad, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te compete la redención. Comprará para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Es interesante que ese Benjamita vino al profeta y no a otro. ¿Por qué vino al profeta y no vino a otros del pueblo? Seguramente si hubiesen ido a otras personas asediadas de ahí, de Israel, nadie le hubiese comprado la tierra. Nadie hubiese hecho esa locura. Pero él vino a Jeremías, y Jeremías, que ya había sido informado por el Señor, él la compró, y aquí dice en detalles cómo la compró. La compró con testigos, la compró escribiendo 2 cartas. Una servía de copia, una era para uso común y otra era para guardarse por muchos años, ¿sí? Para servir dentro de muchos años. Aquí en esa historia encontramos lo que pasó en el adventismo antes de venir la destrucción sobre el mundo entero por causa del adventismo de aquel entonces. Elena de White dice que las guerras que iban a venir y destruir eran por causa de los adventistas, porque no han terminado su obra, no han hecho su obra, no se han arrepentido. Se hubiese acortado la historia del mundo, hubiese venido el Señor Jesucristo desde aquel tiempo. Pero eso no pasó, y ella profetizó que iba a venir mal sobre todo el mundo por causa de ellos. Pero antes de venir ese mal, que vino exactamente un poco antes, la Primera Guerra Mundial comenzó un poco antes de la muerte del profeta.
Y antes de pasar eso, antes de venir esa destrucción, que es el equivalente de la destrucción de Nabucodonosor aquí, el Señor hizo exactamente lo que hizo acá con Jeremías. Le dijo a Elena de White que se fuera en el sur, en la zona pobre, en el sur de América, de los Estados Unidos. Era la zona más pobre, la zona donde habían muchos esclavos, muchos que habían salido de la esclavitud. Y le dijo que comprara ahí una tierra, que es la tierra de Madison, y que hiciera ahí un rincón del cielo en la tierra, ¿sí? Plantar ahí la iglesia viva, la iglesia verdadera, adventista del séptimo día. Esto pasó y ella compró la tierra. Ellos compraron con muchas dificultades, porque también está escrito que el Señor no despreciará o menospreciará los principios débiles. Esos principios débiles fueron los principios de Madison. Y fue el principio de aquel Madison del tiempo de Elena de White, y fue el principio de este Madison de estos tiempos, que comenzó en 2013 acá en España. Después de aquel año 1904, cuando fue comprada esa tierra de Madison por Elena de White con un puñado de personas, menos de 15 personas en total, los vivos del adventismo, el adventismo prácticamente fue refugiado, como dice en Apocalipsis, que la mujer huyó en el desierto. Prácticamente el Señor refugió a la mujer, al remanente vivo, lo sacó de allá del adventismo nominal, apóstata, y lo refugió en este sur pobre, en esta zona del país pobre, y lo plantó allá en la tierra de Madison, porque ahí se iba a mantener vivo. Y ahí duró ese Madison por unos 50 años. Pero eso fue una profecía para lo que iba a pasar en los últimos días. Y para nosotros comprender la importancia de ese acto profético de Elena de White con Madison, es que el Señor le profetizó aquí a Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Sí, escribiré mi ley en sus corazones, y ninguno dirá a su prójimo, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Esta profecía debe cumplirse en su manera, de modo completo, con una generación. Todavía no se ha cumplido por completo. Todavía los 144,000 no han sido sellados. Esa profecía se cumplirá en su plenitud en los 144,000. Entonces, ese Madison de 1904, que fue, para decir así, una reconstrucción de la Jerusalén y del templo, una primera reconstrucción, la de Zorobabel, era para servir como modelo, y no solamente como modelo, sino que de los frutos, digamos así, de ese Madison, iba a salir la generación victoriosa del fin. La generación victoriosa tendrán como modelo delante de sus ojos a aquel Madison que Elena de White fundó. Y también tendrán como modelo aquel celo y aquel amor de Zorobabel y de aquellos 50,000 personas que volvieron voluntariamente. Nadie los forzó. Fue solamente
por voluntad propia que ellos escogieron a dejar la comodidad, la prosperidad allá en Medo-Persia, dejar esa vida con la cual se habían acostumbrado y habían vuelto en una ciudad, en una tierra asolada, en una ciudad que eran solamente ruinas y negras de fuego y un templo destruido. Imagínense que esos que han aceptado el llamado de Zorobabel sabían en qué se meten. Sabían que era cosa de muchos años de trabajo duro y de vida no muy cómoda, donde iban a vivir ellos, con sus hijos, con sus esposas. Ni siquiera casas habían. Ellos se iban a meter en una obra bien dificultosa. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que por amor, ellos manifestaron un amor extremo. Ellos amaban esas ruinas. Dice en la Biblia que solamente los que amaron esas ruinas, esos fueron escogidos por el Señor para hacer la obra. De igual manera, los que aman hoy las ruinas del Madison, primero de Elena de White, del adventismo verdadero, van a edificar, van a ser los 144,000 en este fin de historia del mundo. Así que no es por casualidad que el Señor ha revelado en estos tiempos, ha sacado a la luz, mejor dicho, esa historia que había sido enterrada por el enemigo. ¿Sí? No se ha predicado nunca en las iglesias del adventismo y del reformismo acerca de Madison. Sin embargo, esa historia es fundamental para que los 144,000 sean edificados como el templo del Señor de los últimos momentos de la tierra. Esa historia, aquel Madison de Elena de White, iba a ser seguido, iba a nacer un poco antes de la destrucción, ¿sí? unos 9 años, digamos así, del 1904 hasta 1913, me parece que fue, 1913, unos 9 años, cuando comenzó la Guerra Mundial. Y exactamente en 2013 fundamos aquí, el Señor fundó ese Madison. Exactamente se compró la tierra, como dice aquí, pero se compró exactamente en el día profético de la expiación, el equivalente al 22 del 10º mes de 1844. Acá en Madison se compró en 22 del 10º mes de 2013. Esta obra de Madison, de España, es la obra que es cumplimiento profético y es la reedificación, última reedificación de la obra del templo y de Jerusalén, del verdadero, del victorioso y del templo de los 144,000. Esta obra que se levantó en pobreza y en el principio débil, esa es una profecía, una obra profética dejada por el Señor que se cumplió exactamente según el modelo de antaño. Y exactamente 9 años después de su comienzo, después de comprarse la tierra y comenzar la obra, ha comenzado la guerra del castigo de esa generación en apostasía. Exactamente 9 años
después de 2013, 9 más 2013 nos dan 2022. Y es por eso, por el hecho que el Señor nos dio tantas veces antes, incluso antes de entrar en 2022 y después también, nos dio las cifras, las 3 cifras de 2. 2, 2, 2. ¿Sí? 3 veces 2, porque se refería a 2022. El año 2022 comenzó la tierra. Comenzó la guerra en esta tierra. Comenzó la guerra de Ucrania. Comenzó el cumplimiento profético de Apocalipsis capítulo 6. Y comenzó el segundo sello, según lo que entendemos ahora, claramente a medida que se van a desarrollar los eventos, comprenderemos más plenamente, pero el Señor nos ha revelado muchas cosas en estos meses, en estas semanas, acerca del libro de Apocalipsis y Daniel, y acerca de la importancia profética de esa guerra en Ucrania. Esta guerra es tal como fue en aquel tiempo ese nazi, ese dictador nazi, que comenzó una guerra, ¿sí? Desde Alemania, comenzó una guerra de expansión. Es exactamente el mismo modelo, es un dictador loco y poseído por Satanás, que levanta violencia en esta tierra y se extiende en toda parte y quiere conquistar todo y matar sin misericordia, destruir todo y odiar a los judíos de manera especial. De igual manera, hizo ese Putin un dictador loco como Hitler y como el otro que fue en la Primera Guerra Mundial. El último rey de Alemania, que se llama Guillermo II, el último rey que abdicó en 1918, y bajo ese rey pasó esa Primera Guerra Mundial que comenzó en 1913. Entonces tenemos los mismos 9 años hasta la guerra de Ucrania, los mismos 9 años. Entonces vemos que el Señor anuncia el fin desde el principio. Anunció este fin del mundo, anunció acerca de su iglesia, anunció acerca de la reconstrucción de su último Jerusalén y templo en el fin del mundo a través de todas las historias del pasado, de la Biblia y de los adventistas, del adventismo. La historia del Madison, de los tiempos de Elena de White, debe ser una historia muy importante, una historia buscada y amada por todos aquellos que deben hacer parte de esta última generación, los victoriosos. Según esto se conocen ellos porque ellos aman las ruinas de Jerusalén. Por eso volvió aquel pueblo, porque amaban esas piedras quemadas y derrumbadas. Los amaban tanto que escogieron vivir su vida para edificar eso, bajo el peligro de los ataques violentos de esos pueblos que los atacaban. Podían incluso haberlos matado. Ellos no sabían cuántos eran, cuán bien armados. Si se hubiesen organizado mejor, podían seguramente superarlos en número, pero el Señor los ha defendido porque ellos eran con todo el corazón con el Señor y con su obra. Ellos hacían una obra de sacerdotes, una obra de totalmente
voluntaria y para el Señor. Ellos se habían entregado como instrumentos en la obra del Señor. Ellos son un reflejo de los 144,000. Zorobabel, Josué y los 50,000 que han regresado. Y dice ahí que cada uno edificaba delante de su familia. Y con la espada, claramente, en una mano, y con el instrumento de construir, de reconstruir en la otra mano. Entonces, esa obra misma, el Señor, la comenzó a través de Guillermo Miller y luego a través de los primeros pioneros adventistas. Luego el enemigo metió en apostasía, exactamente como hizo con el Israel desde los tiempos más antiguos. Cuando eran victoriosos, alguna generación victoriosa, el enemigo luchaba para meterlos en pecados y en adoración a los Baales, para meterlos en apostasía. Igualmente ha hecho en la iglesia adventista, ha metido a esa primera generación en la apostasía alfa. El Señor mandó a la mujer, entre comillas, la mujer, es decir, la iglesia viva, el remanente de su iglesia lo mandó al desierto, allá en el sur, en Madison, y ahí estuvo muy bien el adventismo protegido por el Señor. Sorprendentemente, todos los que se fueron ahí hasta 1950, sobre 1950 y algo, prácticamente duró hasta que se terminaron las guerras mundiales. La última guerra mundial duró ese lugar de refugio para la iglesia. De ahí salieron en todo el mundo misioneros con la obra verdadera en su mente, ¿sí? La verdadera obra del Señor. Esa es la línea correcta, profética y correcta del adventismo. La línea del adventismo no pasa por los presidentes y líderes de la organización, ni de la adventista ni de la reformista. Esa es una falsa línea genealógica. La verdadera línea genealógica pasa por Madison y por todos los misioneros que salieron de Madison, por medio centenar, unos 50 años que duró. Entonces, luego, después de las guerras, después de intervenir esas guerras, que aquí en Jeremías 30 dice que tienen que venir para hacer morir una generación, antes le dijo al profeta que comprara, y vemos como Elena de White compró esa tierra, aún en tiempos de apostasía, aún tenía esperanza, aunque había visto lo que iba a venir en la apostasía omega sobre este pueblo de Dios afligido por el enemigo, y aún así ella siguió la obra con esperanza hasta la última gota de vida. Ella murió en 1915. La guerra mundial comenzó sobre 1913, 14, algunos dicen 13, algunos 14, pero y duró hasta 1919. Duró, ¿cuántos son? Unos 6 años, digamos así. Duró esa guerra. Esta vino prácticamente después de la muerte del profeta. En Madison, de ahora, el último cumplimiento de la reconstrucción de Jerusalén, la victoriosa, este templo que será el último, será el más pequeño, pero será el más glorioso. Ese templo comenzó su reconstrucción en 2013, ¿sí? En 22 del 10 de 2013.
se cumplen 9 años hasta 2022 y comenzó la guerra. Comenzó la guerra en este mundo, comenzó el cuadro de lo que vendrá sobre todo el mundo, digamos así. No necesariamente que en cada país, pero entendemos sobre el mundo principal que es presentado en la Biblia, que son los Estados Unidos y todo ese hemisferio norte. Y entonces, aquí en Jeremías encontramos que la promesa: aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Entonces el acto de Jeremías, que fue un acto loco, digamos así, en comprensión humana, comprar tierra antes de la destrucción, era una profecía del Señor que daba al pueblo una esperanza para decirles: compren tierra porque habrá una generación, vuestros hijos, que volverá y reconstruirá esto, mi obra. Ellos serán vencedores porque ninguno enseñará más a su prójimo, todos me conocerán. Entonces, el cumplimiento último de estas palabras son con este Madison, se cumplen con este último Madison. Y si comparamos el Madison de ahora con el Madison del tiempo de Elena de White, ¿qué vemos? Es la misma diferencia que hubo en antaño, hace miles de años, entre el templo que reconstruyeron Zorobabel y los demás y el templo de Salomón. ¿Sí? Algo muy pequeño y que tan pequeño que lloraban los ancianos. De igual manera ese Madison, que no será uno a lo mejor, serán muchas pequeñas compañías, pero con los mismos principios del reino de Dios que habían en Madison. Esos templos tan pequeños, estas obras tan pequeñas por su pobreza, porque los que tienen el dinero de Dios lo tienen para ellos, lo tienen hasta que se perderá y se quemará en el fuego, y no quieren ponerlo en obra, exactamente como pasó en los tiempos de Elena de White. Ellos eran pobres, no tenían el dinero necesario, habían prohibido a todos en las iglesias prestarles ayuda, se tuvieron que prestar y estuvieron en deudas por una década o más de una década, estuvieron endeudados, solo para poder pagar la tierra. Entonces, vemos que el mismo modelo se cumplió con este Madison. Este Madison, el enemigo no lo destruirá. Es el último, es la última obra. Y si este Madison comenzó con la obra en España, aquí en este Instituto Madison, vemos que también la guerra profetizada, la espada que tiene que venir para castigar el adventismo apóstata que se dejó, que hizo pacto prácticamente con el enemigo, ¿sí? Renunciado a sus verdades peculiares, y se hizo un adventismo nominal. Esa espada vino exactamente en el año 2022. En este año, como el Señor anunció, vino la espada. Vino aquella gran espada que la encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Y esa espada traerá muerte, pero no la muerte final. Esa espada es solamente un anuncio de lo que habrá en todo el mundo. Vendrán luego las trompetas
y las últimas 7 plagas. Habrá tanta destrucción y tanta muerte en este mundo, que dice la Biblia que el Señor hará a los humanos más escasos que el oro de Ofiro en este mundo. Morirán tantas personas que los hombres serán muy pocos en esta tierra. Al final, cuando el Señor Jesucristo venga, habrá muy pocas personas. Es inimaginable lo que va a venir. Lo que queremos anunciar es solamente que la palabra de Dios es la verdad, y en la palabra de Dios tenemos todo el futuro de la humanidad dejado escrito de antes, y que exactamente como ha obrado el Señor en el pasado, va a obrar en el futuro. Aquí, este capítulo 32 de Jeremías se termina después de la compra. Está de Jeremías con testigos y guardando una copia del contrato para llegar hasta los últimos, hasta después de ese cautiverio de 70 años, tenía que aguantar durante todos estos años, imagínense, para poder tener ellos la prueba de la compra de ese terreno. Es exactamente ese rollo que ha sido guardado en tinaja de barro, representaría para nosotros, digamos así, la historia del Madison de antaño. Esa historia de Madison que fue perdida por un tiempo y no supo casi nadie en el adventismo. Nunca se predicó acerca de Madison en el adventismo. Nunca el enemigo ha cuidado bien este asunto. Ha hecho casi que se perdiera ese rollo de esa historia, como hizo con la Biblia. Pero el Señor no ha permitido. El rollo ha sido guardado bien por el profeta, y el Señor lo hará descubierto en estos últimos días. El Señor ha dicho: predique otra vez a muchas naciones y tribus. Y eso se ha predicado, muchos en el mundo entero se han enterado de esta verdadera obra del Señor que quiere hacer en este mundo, y que está hoy terminándola, porque estamos en los últimos años del sellamiento de los 144,000. Los últimos que pueden comprar tierras retiradas, como fue mandada Elena de White, lejos. Los últimos momentos son en estos meses que vivimos. No sabemos, no podemos garantizar que habrá un año más o 2 años más. Estamos en los últimos meses. Para todos aquellos que quieren despertar del adventismo apóstata, del reformismo apóstata, son las últimas oportunidades hoy. Encontramos también vamos a dejar mencionado que en Proverbios capítulo 31, donde habla de la mujer virtuosa, y no es mujer virtuosa, es esposa virtuosa, porque se refiere a la esposa del Señor Jesucristo, a los 144,000. Estos 144,000, lo que harán ellos, encontramos en Proverbios capítulo 31. Es un capítulo en lenguaje profético acerca de los 144,000. Y aquí dice en el versículo 16, considera, después del 15, donde dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia. Sí, estos son los que se levantan de los muertos y empiezan a dar la palabra que necesitan
¿sí? Los sonidos de trompeta, después de ser despertados por la tribu de Judá. La tribu de Judá los despierta, así como aquella voz, aquel clamor de la medianoche despierta a las 5 vírgenes prudentes. Se despiertan y empiezan a dar comida a los demás, no a ellos solamente, a los demás, y considera la heredad, versículo 16, y la compra, y planta viña, exactamente viña, la verdadera iglesia, planta la verdadera iglesia, cuida de los 144,000, de los frutos de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, se esfuerza sus brazos, su lámpara no se apaga de noche. Hay muchas cosas que se dicen aquí de ellos, de los 144,000, especialmente de la tribu de Judá, pero en primer lugar, considera la heredad y la compra. La heredad esa, otra vez leemos en Jeremías 32, que le dice el Señor así: la palabra del Señor, versículo 6, vino a mí, diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad. Y luego en el 8 dice que vino de verdad, en verdad, ese Hanameel, y le dijo, compra ahora mi heredad. El que vendió su heredad fue Esaú. ¿Sí? Hay algunos que venden sus heredades, y nosotros tenemos que comprar esa heredad, como dice aquí en Proverbios 31, las tribus de Judá son las que compran las heredades. Probablemente, no sé si habrá una de las otras tribus, las otras deben ser despertadas, probablemente que sí, después, o en estos momentos, después de que comenzó la obra en Madison, en 2013, deben despertar también de las otras tribus. Deben comprender, deben amar las piedras quemadas de las ruinas de Jerusalén. Deben amar más que sus propias vidas, que sus propias casas, que sus propios negocios. Deben venderlo todo para poder comprar la perla de gran precio. Y también dice para comprar, dice que compró la tierra ahí, la tierra donde estaba ese tesoro. Entonces, lo que hizo aquí Jeremías está escrito en Proverbios 31. Considera la heredad y la compra. La heredad de esta tierra para los 144,000 son unos pequeños cachos donde tendrán refugio, donde podrán tener el descanso y su escuela, donde estarán a salvo de la apostasía, donde podrán traer a los que se despiertan y enseñarlos. Es exactamente lo que se haría lógicamente e inteligentemente en una guerra, en tiempo de guerra. Los verdaderos soldados salvarán a los que están en peligro y los traerán en los lugares de refugio, los lugares que están protegidos. No pueden ir allá donde están en medio de peligro y estar ahí con ellos y protegerlos ahí. Debe haber lugares donde Dios ha mandado a su iglesia que estuviera. Algunos dicen que no, que el Señor dará su protección en toda parte, en medio de las ciudades. Pues entonces miren ustedes estas escenas de Ucrania y vean en cuál de estas ciudades destruidas o pueblos destruidos ha dado el Señor su protección. La protección la tuvieron seguramente los que estaban en puestos de avanzadas. Si algunos han habido ahí
que han conocido la historia de Madison, ellos estaban allá en las montañas, estaban en zonas por donde no han pasado las tropas rusas. Así que este es el mensaje que el Señor nos dio hoy. Lo hemos dejado registrado para comprender ustedes que estamos viviendo el cumplimiento de lo que ha sido escrito antes. Estamos después de esta espada, de esta destrucción, de esta muerte, que dice aquí en Jeremías que viene después de una apostasía, viene espada, viene matanza, luego viene otra vez una resurrección de la iglesia, y luego vendrá la destrucción final, la que se cumplió en el año 70, así como en el antaño. Esa iglesia, ese Efraín apóstata de Oseas, tuvo que sufrir, esta iglesia, ese pueblo de Israel en apostasía, sufrieron la destrucción del templo, luego fue otra vez reedificado, para luego ser destruido finalmente, completamente, en el año 70, cuando retiró el Señor ya de ellos el reino de Dios. Esto ya para nosotros es el fin del mundo. El Señor, cuando retirará su reino de los humanos, lo hará por la última vez, después de su rechazo, y solamente heredarán esta tierra como herencia perpetua por las eternidades los que habrán dado todo para ser instrumentos, para ser útiles en las manos de Dios en estos últimos días para salvar. Los que se han dejado hechos sacerdotes. Sin embargo, para los que han rechazado la sabiduría, ¿sí? Porque dice, por falta de sabiduría perece mi pueblo, o perecerá mi pueblo. Y dice después, porque has rechazado la sabiduría, también te rechazaré yo, para que me seas sacerdote. Entonces, todos aquellos que rechazan estas enseñanzas, que las escuchan y no las entienden, no las ponen por obra, lo que el Señor está predicando desde los lugares humildes, incluso desde Instituto Madison, todos estos no serán pasados por alto en la destrucción. Pasará exactamente lo que ha pasado con Jerusalén en el año 70. Los tiempos que vienen, no hay palabras para describirlos. El enemigo engaña mucho en estos días, mostrando una paz que no es paz de verdad. No hay paz en el mundo, no hay paz en las mentes de los poderosos de la tierra. No hay paz, es solamente un tiempo de aparente paz, después del cual va a explotar todo. Todos aquellos que en estos momentos predican paz y seguridad son profetas mentirosos y recibirán su castigo. Los verdaderos israelitas, los de las 12 tribus de Israel, no pensarán por ningún momento que vivimos tiempos de paz. Así como Elena de White no lo ha pensado ni un segundo. Vivimos en guerra, y una guerra extremadamente avanzada, que pronto se verá con los ojos literalmente en derrame de sangre, un derrame de sangre como nunca ha habido en esta tierra hasta ahora. El Señor bendiga y despierte a todos su pueblo, que debe formar las 12 tribus de Israel
espiritual en este mundo en esos últimos momentos. Su templo verdadero, el templo que nunca será destruido y que será su testimonio en este mundo. Jehová bendiga a Israel con paz. Amén. Bueno.